Hay como una cuestión que tiene que ver con el hecho de poder pensar lo imposible, ¿no? O sea, si bien no estaba ni dentro de los cálculos, ni de los más optimistas, ¿no? El hecho siempre creo que de poder pensar y soñar lo imposible hace que suceda. No era algo ni que habíamos soñado. O sea, cuando nos conocimos hace, 23 años, no era soñado. Y muchísimo menos poder tener una familia y poder tener todos los mismos derechos que cualquier otra familia, ¿no? Pero hoy en día quizás sí. Diría que no somos tan iguales como otras familias en nuestros derechos y somos tan distintos como esa igualdad nos permite serlo. Ley 26.618 de matrimonio igualitario. Mi nombre es Silvina Madaleno. Soy mamá de trillizos junto con Andrea, mi esposa. Soy militante de 100% Diversidad y Derechos, una organización que trabaja por los derechos civiles de la comunidad LGBT. Mi nombre es Andrea Majul, soy madre de trillizos, Abril, Jazmín y Santiago, junto con mi esposa Silvina. Y nos conocimos hace 23 años, ¿no? Sí, 23 años. Llovía mucho, yo había llegado tarde a una clase, llegué toda empapada. Y era un curso de ingreso para entrar al ISER, ¿no? La carrera de locución. Y entré ahí al estudio diciendo, bueno, aunque no parezca, yo soy la profesora, porque era una especie de tío cosa todo empapado. Y ahí entre los aspirantes al curso estaba Silvina. 23 años, como pasaron tantas cosas. No solo construimos una pareja, sino que ahora tenemos una familia enorme, nuestra descendencia, por la que tuvimos que trabajar también y fue una de las partes impulsoras en que nosotras decidamos por ahí militar por los derechos LGBT, ¿no? Como un compromiso hacia ellos, ¿no? De dejarles una sociedad que los reciba un poco mejor, ¿no? Más amplia. Si quería cortar decía, no, cortá porque no corté. Claro. Santiago dice que como una vez nos preguntó Santiago cómo era que nos dimos cuenta que nos gustábamos, ¿no? Entonces yo le decía que nos pasaba que hablábamos por teléfono y terminábamos tipo, bueno, cortá vos. No, bueno, cortá vos, chau, no, cortá vos. Y así estábamos como media hora, una hora despidiéndonos, ¿no? Entonces a él se le dio como ese indicador de que uno se daba cuenta si alguien te gustaba más que para amigo, digamos. Finalmente estamos hablando es de uno de los derechos fundamentales que todos tenemos como personas, y es el derecho a la igualdad. De aprobarse esta modificación, se podrá correr el umbral de lo imaginable para generaciones nuevas que, al no ser heterosexuales, siempre habían descartado la posibilidad de formar una familia al amparo de lo permitido. Artículo 2. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo sexo
o de diferente sexo. Vas pasando por experiencias en las cuales de una u otra manera sentís que ese deseo propio de una pareja en un momento determinado puede, en nuestro caso derivó en el deseo de tener hijos, ¿no? Como decía ella, fue siempre como la expresión del deseo en nuestro caso de tener esa pareja, de querer expresarla en otras cosas, en compartir otra experiencia. Y ahí llegaron ellos. Está la cuestión también culturalmente en la cual supuestamente por el hecho de ser una pareja de dos mujeres, en determinado momento se daba como sobreentendido que la posibilidad de tener hijos no estaba habilitada, ¿no? Y también es importante eso, poder expresar el deseo y también sostenerlo. Empezamos esta familia sin derechos, sin ningún tipo de derecho como familia, ¿no? Y sin permisos externos, digamos, ¿no? Básicamente los permisos estaban dados por el propio deseo, no porque esté habilitado desde otro lugar en la sociedad. Hay montones de familias, montones de parejas, montones de mujeres que se quieren entre sí, de hombres que se quieren entre sí y que también quieren vivir amparados bajo la dignidad del instituto que se llama matrimonio. Y no me parece que nosotros tengamos ningún derecho, desde ninguna moral dominante, a prohibir a que los demás vivan como quieren vivir. Nuestros hijos nacen en el año 2007, en un contexto que parece que no es tan lejano y sin embargo la realidad sociocultural, política, era completamente diferente. Empezamos a pensar cuando ellos nacieron qué derechos les iban a estar faltando, ¿no? O sea, porque nos dimos cuenta en un momento que esos derechos, por más amor que haya, no estaban siendo tratados de modo desigual. No podían ser protegidos por nosotras, que somos sus dos mamás. Digamos, legalmente yo era madre soltera, nada más lejos de que esta realidad, porque fue una familia que pensamos juntas. Hay como un montón de cosas en las cuales es difícil de pensarlas porque las das por descontado, digamos. En una pareja heterosexual ni siquiera necesita casarse para gozar de determinados derechos y determinadas protecciones que están como descontadas. Si a alguno de ellos le llegaba a pasar algo, una situación de emergencia médica y estaba solo yo, no podía tomar una decisión médica. Si estaban enfermos, yo no podía tomarme los días en el trabajo porque legalmente no eran mis hijos. Cuando nosotras les contamos que cuando ellos nacieron nosotras no nos podíamos casar, no te la creo, te dicen. Nuestros hijos tenían absolutamente claro que ellos tenían dos madres y que la protección venía por parte de sus dos madres, pero no había manera de que eso quede sustentado en una partida de nacimiento. Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Pero no, la ley se asienta en construcciones culturales que son las que instalan la mayoría de los pueblos, no las minorías. Yo no me animaría a decir que esto es menos urgente que cualquier otro tema. Es un tema urgente y no estamos legislando para ello, porque cuanto más de derechos hay en la sociedad, más democrática la sociedad, todos vivimos una sociedad más democrática. Estoy legislando para mí, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos, para que sean más libres, para que tengan más derechos. Llegás a la maternidad o a la paternidad, hay como determinadas cosas que te cambian la visión del mundo y de las cosas. Y en nuestro caso, además de tener en claro que para nuestra familia algunas cosas iban a ser mucho más difíciles que para cualquier otra familia, una de las cosas que sucedió fue también de que tomás conciencia de un aspecto, si se quiere, más social, ¿no? Cuando surge esa necesidad, ¿no? de pasar a lo social, nos pasó que mientras estábamos embarazadas, nos contactó una periodista para hacer una nota en una revista. Mientras hacíamos la nota, fue una nota larga, duró como 6 meses, o sea, nos vimos
nos pasó algo que también fue como un punto de inflexión, ¿no? Que fue, no sé si lo querés contar vos, respecto de... Nos preguntan, bueno, si quieren, no se preocupen, si no quieren, en la nota pueden salir con los nombres cambiados, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué no daríamos nuestros nombres? No cometimos ningún crimen, no estamos haciendo nada malo, o sea, ¿en qué momento eso empezó a ser un problema, no? La despidieron de sus trabajos, ¿no? Una de las repercusiones de nuestra aparición en esa revista fue que nos quedamos sin trabajo, ¿no? En el peor momento de tu vida, cuando nacieron tus hijos que están prematuros en el hospital, bueno, la discriminación hace esas cosas. Pero no era algo que nos pasó solo a nosotras, era algo que le estaba pasando a otra gente en ese mismo momento en el que sale del closet. Por eso es una situación también muy angustiante. Digo, si uno no puede reconocer quién es, ¿no? Dentro de toda su individualidad y tiene que mantenerlo oculto, es una situación horrible. Pero si también piensa que todas las cosas que tiene para perder, si da a conocer quién es, esa es una realidad de mucha injusticia social. También se dice que no es natural la unión entre dos hombres o entre dos mujeres. Y la verdad, yo creo que natural es lo que uno es. Y en aras de esa naturalidad se ha obligado a las personas que prefieren a otro del mismo sexo a mentir, a ocultarse. Han sido muchas veces castigadas hasta por su propia familia. En un momento determinado, o sea, más que nada porque empezás a buscar algún que otro tipo de alternativa y mucha gente quizás, si no estaba en la necesidad de utilizarlo, pensaba que quizás la unión civil venía a resolver esas cuestiones en cuanto a la convivencia de una relación de pareja. Nosotras hicimos la unión civil un año antes de que exista el matrimonio igualitario, y la verdad fue por motivos más románticos que por otra cosa, digamos, porque la verdad es que lo que tenía que ver con la cobertura legal era prácticamente insignificante. Yo podría pensarse en el germen de la ley, ¿no? Pero no tenía nada que ver con el matrimonio. O sea, cuando decían, ay, bueno, ¿por qué no dejan? Si ya tienen la ley de unión civil. Primero que la unión civil solo funcionaba para la ciudad de Buenos Aires, o sea que de federal no tenía nada. Y tenía efectos muy acotados en la vida de la gente. Nosotros hicimos la unión civil, ellos ya existían, era un modo de demostrar que teníamos convivencia respecto de lo legal, porque en ese momento no teníamos ningún otro modo, pero de verdad que no tenía efectos concretos en la vida de nuestra familia. Artículo 42. Todas las referencias a la institución del matrimonio que contienen nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo. Porque a cualquier persona se le prohíba expresarse simplemente por ser quien es, siempre es algo que requiere de la intervención de algo más colectivo, de un cambio cultural, de un cambio legal, porque claramente esa persona no está pudiendo ejercer sus derechos por nada, por una excusa, por el color de piel, por cómo termina tu apellido, por, no sé, por quién te interesa sexualmente, que de última son detalles, digamos. En eso sí es necesaria la presencia de alguien que de alguna manera ordene y regule lo que tiene que ver con lo que es lícito y lo que no. Artículo 42. Los integrantes de las familias cuyo origen sean un matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo, así como un matrimonio constituido por dos personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. El 13 de julio había sido justamente la marcha naranja, ¿no? con grandes sectores movilizados por la Iglesia para oponerse al matrimonio igualitario, y era muchísima gente. No. O sea, era mucha gente. Entonces nos juntábamos en las esquinas como para hacer ruido
generar un poco de oposición para que en algún momento, si un canal de televisión estaba cubriéndolo, al menos dividiera la pantalla. Digo, si lográbamos eso ya era como... porque éramos muchísimos menos. Y bueno, y un poco eso se logró en ese momento. Al otro día era el día del tratamiento de la ley, era el miércoles 14 de julio, aniversario de la Revolución Francesa también, o sea, con lo cual toda la cosa de libertad, igualdad y fraternidad podía tomarse como un mensaje del destino. Hacía mucho frío, pero mucho frío. Había mucha gente en la calle. Y que venía de todos lados. No había solamente gays y lesbianas y trans, había mucha gente. Y eso un poco ya iba calentando motores. A mí me ha tocado conducir el Festival de Apoyo. Cuando abre formalmente el festival, ¿no? Yo miro toda esa cantidad de gente, ¿no? Y estuve como una millonésima de segundo guardándome esa imagen, ¿no? Y diciendo, bueno, no importa, la verdad es que no importa si sale la ley, si no sale la ley. Esto tiene un peso específico que es como si yo soltara una piedra a esta altura. Caerá más temprano, más tarde, pero acá se está corporizando el peso y el deseo de un montón de gente de ir a una sociedad más igualitaria. Y la sociedad hoy, a través del Estado, le pretende reconocer derechos hereditarios, derechos sociales y cobertura previsional. Limitar el debate a una cuestión semántica o terminológica me parece un reduccionismo. Artículo 42. Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado por dos personas de distinto sexo. A partir de la ley de matrimonio, digamos, nosotras nos casamos y empezamos a tener los mismos derechos que cualquier otra pareja heterosexual. Podíamos cuidarnos mutuamente sin tener que pedirle permiso a nadie. De igual modo, yo creo que hasta que no se sancionó, no podíamos creer que iba a existir una ley de matrimonio igualitario, ¿no? Porque no era algo ni que habíamos soñado. O sea, cuando nos conocimos hace 23 años, no era soñado, y muchísimo menos poder tener una familia y poder tener todos los mismos derechos que cualquier otra familia. Y la ley tiene eso, no se discute, ¿no? O sea, ya está esa posibilidad de proteger la igualdad en ese aspecto también. La opinión es opinión, la ley es ley y no se discute. Es el piso, ¿no? Para empezar a hablar todo lo demás. Legislar para un Estado laico no significa borrar las convicciones que cada uno de nosotros o que cada uno de los ponentes tuvo en el momento de hacer públicas sus posiciones. ¿Sabe qué? No voy a dejar de tener la familia maravillosa que tengo, no voy a dejar, como decía la senadora, de ser heterosexual, no voy a dejar de ser cristiano, fanático de la Virgen, voy a seguir siendo el mismo tipo. ¿Y sabe qué? Nadie se hace homosexual porque hay una ley. La ley no te obliga a ser ni hetero ni homosexual. La ley te reconoce derechos y obligaciones que tenemos nosotros y que tenemos la obligación de mirar a esas minorías que reclaman para no ser más discriminadas. No podemos ser indiferentes, señor presidente. No podemos mirar para el costado. Yo respeto todo. Los respeto inclusive a los que tienen convicciones tan fuertes desde el punto de vista religioso que no les permite ni siquiera correr el velo y poder mirar la realidad. Los respeto, los entiendo, no los acompaño, pero los respeto. Pero nuestra condición de senadora de la Nación nos obliga a entrarle a un tema que incomoda, que irrita, que fastidia. Porque una de las alternativas que en un momento saldó la ley, saldó lo que tiene que ver con lo contractual con respecto a las parejas, pero no alcanzó para incluir los derechos de los niños nacidos antes de la sanción de la ley. El nacido después de la ley iba a tener derechos para con sus dos mamás, iba a estar protegido para con sus dos mamás,
Y ellos que habían nacido antes de que exista la ley de matrimonio igualitario, por más que nosotras estábamos casadas, no teníamos, ella no era la mamá legal de ellos, ¿no? Entonces hubo que buscar una solución a ese problema puntual, porque eran muchísimas las familias que habían quedado con ese estatus. Nosotros desde la organización impulsamos el DNU 1006, que fue el decreto de necesidad y urgencia que finalmente hizo que podamos completar las partidas de nacimiento de nuestros hijos y que figuren desde la partida de nacimiento como hijos de lo que fueron desde el inicio, como hijos de sus dos mamás, también pudiéndoles poner nuestros dos apellidos. Fue de verdad un gran triunfo que llevó 2 años más después de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Mejoró la ley de matrimonio igualitario, no hubiera podido existir una cosa sin la otra, no era posible, ¿no? Una de las batallas también, en principio, fue porque después de matrimonio igualitario ella, digamos, legalmente hubiera podido adoptar a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué adoptar a nuestros propios hijos, ¿no? Si digamos, esta familia ya era una familia antes de la ley, ¿por qué teníamos que, digamos, legalmente mentir? ¿Por qué había que adoptar a un hijo que ya es propio? Por lo tanto, fue una decisión también poder plasmar en una ley, como lo es un decreto de necesidad y urgencia, este derecho que no estaba pudiendo ser ejercido por nuestros hijos e hijas. Entonces los términos de igual y de diferente no se pueden confundir conceptualmente. Son distintos. Tenemos que marchar hacia la igualdad, pero eso no quiere decir que se borren las diferencias, porque paradójicamente sería contradictorio el querer borrar las diferencias, porque el camino de la democracia y de la profundización de la democracia es la tolerancia en las diferencias. Votando, por favor. 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. La votación resulta aprobada. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Yo creo que hoy tranquilamente podemos decir, sí, nuestras familias son diferentes. Lo que es importante es que no son desiguales. Van a tener características diferentes como la tiene cualquier otra familia. Algunas para mejor, otras para peor. No es ni un experimento del futuro ni nada por el estilo. Tiene que ver pura y exclusivamente con el más claro de los sentidos comunes. Tiene que ver con que toda persona lo que necesita para poder crecer es amor, respeto y sostenimiento en el tiempo, digamos. Nada más que eso. Pero hoy en día quizás sí. Diría que no somos tan iguales como otras familias en nuestros derechos y somos tan distintos como esa igualdad nos permite serlo. El debate por el matrimonio igualitario recorrió un total de 14.592 kilómetros. Se realizaron 9 audiencias en distintas provincias, en donde hubo 957 expositores. Además, se hicieron 8 reuniones en el Senado con un total de 94 disertaciones. El 15 de julio del año 2010, con 33 votos afirmativos, 27 negativos y 3 abstenciones, se sancionó la Ley 26.618 de matrimonio igualitario. 2 años después, el 2 de julio del año 2012, se firmó el Decreto 1006, a partir del cual se extendieron los derechos de la Ley 26.618 a los hijos nacidos antes de su sanción. Por ahí lo distinto en ese lapso, ¿no? de 23 años, que en la historia igual es poco tiempo, ¿no? Pero se fueron dando una serie de cosas que hicieron que hoy, esto que dice Andre, ¿no? Como una pareja del mismo sexo yendo de la mano, esté respaldado por la ley.